Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos dialogando con don Roberto Artavia, presidente de la Fundación Latinoamérica Posible y miembro del prestigioso Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y en nuestro estudio don Alberto Mora del Estado de la región. Don Alberto, estamos analizando los desafíos de los presidentes que asumen mandatos y de los que ya están gobernando en la región. Mencionaba usted y coincidía don Alberto sobre la realidad, don Roberto, sobre algunas condiciones particulares del cambio climático, por ejemplo. Pero a eso se agrega también problemas de infraestructura, problemas de gestión gubernamental. Hay entonces, por ejemplo, problemas de corrupción también, que tienen un costo, como lo señalaba don Roberto, un costo en relación dentro del PIB. Hay posibilidades entonces de mejorar las cosas desde el punto de vista humano, de la gestión gubernamental. Claro, es importante tomar en cuenta que independientemente del tipo de acciones o de problemática que decidamos abordar, todo eso tendrá como común denominador la institucionalidad de los estados y las capacidades que tenga esa institucionalidad para ejecutar política pública, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista financiero y político. Y en Centroamérica lo cierto es que los estados en general son débiles, con pocas capacidades, no solo para cobrar impuestos, la carga tributaria es menos del 15% en toda la región. En toda la región. Y además lo que se invierte en salud y educación, por ejemplo, en educación se invierte en Guatemala, Honduras, Nicaragua, menos de $100 por persona al año, y en salud menos de $60 al año. Bueno, esta baja inversión en aspectos claves, cruciales, para enfrentar, por ejemplo, la situación de exclusión social de la que hablaba al inicio, tienen que ver con esa debilidad institucional. Entonces, independientemente de que hablemos de cambio climático, de competitividad, de la necesidad de combatir la violencia y el crimen organizado, pues todo eso tiene como caja de resonancia los estados y requiere un desafío que deberán enfrentar los nuevos gobiernos, es cómo generar las condiciones para procesos de diálogo político y social que contribuyen a acuerdos duraderos que permitan fortalecer al Estado y fortalecer la capacidad de ese Estado para ejecutar políticas públicas en estas áreas que coincidimos son críticas para los países. Don Roberto, algunos de estos acuerdos, cuestiones que menciona don Roberto se han desarrollado en el pasado. Pienso en el mercado común centroamericano, pienso en el SICA. ¿Cómo hacer para llevar a la práctica esta realidad, procurar soluciones cuando enfrentamos realidades tan dramáticas como las que mencionaba aquí don Alberto? Sí, dos temas en el tema de la institucionalidad regional que me parece importante. El mercado común centroamericano tuvo una época de gran impacto en la dinámica comercial de la región. La mayoría de los países tenían como segundo socio comercial detrás de Estados Unidos al resto de la región y eso influyó muchísimo en tasas de crecimiento importantes, principalmente durante la época de la sustitución de importaciones entre el 60 y el 80, digamos. Pero después de los 80 se ha empezado a recuperar su importancia relativa. Particularmente Costa Rica y Guatemala son grandes exportadores al resto de los países de la región y además se convierten cada día más en fuentes de inversión, de expansión empresarial en la región. Ahora, es muy importante que cuando se habla de integración regional, hay que definirla muy bien. Para mí una integración regional significa que haya integración de los mercados, que haya libertad de movimientos, que haya libertad en la transferencia de capitales, y esto todavía no se da, ¿verdad?
nos hemos concentrado en crear un marco institucional político grande, complejo, con instituciones que algunas, francamente, como creo yo que es el caso del Parlamento Centroamericano, no aportan ningún valor significativo al proceso, en vez de crear y de facilitar el intercambio comercial, el intercambio de políticas, el intercambio de buenas prácticas y todo aquello que sí nos llevaría no solo a ser una región más integrada, sino, voy a decir, integrada alrededor de buenas ideas y buenos conceptos. Yo siempre digo que es absolutamente fundamental bajar todos los costos de transacción en Centroamérica, de manera que podamos intercambiar fácilmente no solo bienes y servicios, sino también capitales, el movimiento laboral y todo aquello que no solo va a reflejar una mucho mayor integración, sino una mucho mayor dinámica de cada una de las economías, sacando provecho a la región como un todo. Esto implica integración logística, integración de mercados eléctricos, reducción de trámites aduaneros y otros que hemos hablado por muchos años y que aunque han avanzado en alguna medida, la verdad es que van a paso de tortuga relativamente. Don Alberto, algunas de estas iniciativas, bien que mal, se han puesto en práctica, pero no han sido, como lo menciona don Roberto, eficaces en sus resultados. Hay avances en materia de integración regional, pero hay enormes desafíos. Y hoy por hoy la institucionalidad regional se enfrenta a la necesidad de un replanteamiento de su estructura institucional y del funcionamiento en sí mismo de los distintos órganos. Creo que un aspecto fundamental para esa reforma tiene que ser en qué áreas la institucionalidad regional puede darle un valor agregado y complementario a los esfuerzos que los países están haciendo en materia de desarrollo. Ampliaremos eso en nuestro próximo y último segmento. Vamos a un corte y continuamos con esta edición de Al Cierre.